Bueno, primero que nada, dar la bienvenida a todos y todas los que se están sumando. Hoy, junto con María Eugenia, Emanuel y Matías, ellos van a estar dando un taller de cómo preparar una ponencia, que bueno, ya está abierta la convocatoria para estas quintas jornadas de ponencias, que este año son de edición de Derecho Comercial, y donde seguramente todos ustedes ya están empezando a poder prepararlas. Hoy ellos van a estar dando una mano para que todos puedan hacerlo de la mejor manera, así darles el agradecimiento a ellos por sumarse a esta iniciativa del Centro de Estudiantes y por estar dando esta mano, y a todos ustedes por sumarse también. Y recordar que tienen tiempo hasta el 20 de octubre para enviar la ponencia por mail. Así que bueno, para no robarle más tiempo a los chicos, los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Nali. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los estudiantes que nos van a acompañar en este espacio, que es un espacio que hemos decidido llevar adelante entre el Centro de Estudiantes de la Facultad y el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En base a ello, lo que hemos tratado es de esbozar un taller de ponencia con determinados contenidos mínimos que les permita redactar una ponencia si nunca antes lo hicieron. En este encuentro me acompañan dos jóvenes profesionales, ambos docentes de Derecho Comercial, que cuando fueron estudiantes también participaron de estas jornadas estudiantiles de Derecho Comercial. Tanto Emanuel Naje como Matías Rostán tienen la suficiente experiencia, porque ya lo han hecho y han participado muchísimas veces de diferentes congresos de Derecho Comercial, así que ellos van a poder también responder todas las consultas e inquietudes que ustedes tienen. Cuando terminemos esta actividad, le vamos a dar nuestros correos electrónicos por el chat, para que nos puedan escribir a cualquiera de nosotros, quien gustosamente vamos a colaborar en lo que ustedes requieran. Bien, para iniciar con el taller, les voy a compartir pantalla de... a ver, espérenme un segundito. Empezamos por el final. Bien, les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿cómo elaborar una ponencia? Es muy importante, primero, para poder elaborar una ponencia, que ustedes sepan qué es una ponencia. ¿Algunos de los que están acá presentes han redactado una ponencia con anterioridad en alguna jornada, o esta es su primera experiencia? La primera. ¿La primera? Bien, bien. Yo hace un par de años presenté una, pero de derecho de familia. Perfecto. Bueno, porque es Yo importante... también participé en una de derecho de contrato, en las primeras ediciones de las ponencias, fue las primeras, y después escribí una ponencia para un congreso internacional de derecho del consumidor, que bueno, tuve la posibilidad de ir a presentar a Brasil. Bien, es decir que ahí tenemos estudiantes que ya tienen antecedentes y que ya han redactado ponencias. Bueno, entonces también es importante que nos interrumpan, tanto a Emanuel como a Matías o a mí, para poder hacer las acotaciones que ustedes estimen que van a ser pertinentes para sus demás compañeros y compañeras que están en la tarde de hoy. Bueno, ¿qué es una ponencia? Es un artículo científico académico que hace referencia a la presentación de un proyecto o de una propuesta de trabajo. Es decir, ese es el concepto por el cual partimos de ponencia.
¿Por qué vamos a escribir una ponencia? Bueno, cada uno de nosotros tiene un motivo diferente. Para avanzar en su carrera, para mejorar su perfil, su currículum, para aumentar sus habilidades en cuanto a la redacción, o también para obtener un reconocimiento, ¿sí? Que puede ser un reconocimiento de sus mismos pares o de otros, en este caso sería de los jurados que van a participar de estas jornadas. Y también el reconocimiento que les quede de ese certificado, de haber participado en unas jornadas, no solo como asistentes, sino como ponentes. Es decir, el ponente implica un mayor compromiso por parte, en este caso, de los estudiantes. Ahora bien, también para mejorar su perfil, como lo dije con anterioridad. Eso es muy importante, porque seguro que algunos de ustedes, los que ya han realizado alguna ponencia, tienen algún antecedente de investigación sobre algún determinado tema, o también les interesa el perfil de investigador o quieren acceder a una cientibeca. Entonces, eso es muy importante, todo lo que refiere a redacción de documentos, de artículos, de paper, de ponencia. El ponente debe interrogarse sobre qué hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué aprendió de lo que hizo. Para eso va a proveer un documento escrito. Ahí, en la redacción de la ponencia, tiene que tener una estructura expositiva, a una lógica lo más clara posible en función de los objetivos de trabajo que se planteen. Es fundamental que el autor de esa ponencia conozca con bastante precisión qué desea comunicar, para luego buscar de qué manera, de qué forma más adecuada lo logra. Es decir, logra esos fines que persigue. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo de una ponencia? ¿Cuál es el problema que se analiza? ¿Desde qué ámbito? ¿Por qué les interesa ese problema y su resultado? Es decir, hay una motivación. Ustedes siempre van a partir de un problema, pero ese problema que eligen tienen que estar motivados a escribir sobre ello. Luego le van a hacer un enfoque al problema. ¿Sí? Para plantearlo, podemos utilizar casos reales o casos hipotéticos que nos permitan analizar ese problema propuesto. Los resultados deben ser concretos y deben estar relacionados con el problema planteado. Al finalizar, tiene una conclusión. Esa conclusión tiene que estar en forma precisa, clara, breve, siempre relacionada con la disciplina y el impacto final del trabajo para que permita su divulgación. ¿Cuáles son las cuestiones formales de una ponencia? Ahí ustedes tienen una estructura. El título, los autores, el resumen, la introducción, los materiales, los métodos que ustedes van a utilizar, los resultados y la biografía. En cuanto a el título, muchas veces sucede que el título no es lo primero que se redacta. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a plantear un problema, y de ese problema sobre el cual ustedes quieren escribir, muchas veces hace que revean ese título. Hay un título inicial, un bosquejo inicial, una redacción inicial, que luego ustedes van a ir puliendo a medida que vayan desarrollando la ponencia. Recuerden que la ponencia tiene una extensión. En el caso de estas jornadas, esa extensión no supera las 6 hojas, creo que con 6 hojas incluyo con la carátula. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago para poder analizar este problema en esa cantidad de páginas que se encuentra limitada? No es lo mismo que un artículo donde uno puede explayarse. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer previamente? Elegir un tema,
elaborar un esquema de esa ponencia, van a redactar el borrador, al cual le van a hacer correcciones, y por último, una revisión final. Toda ponencia tiene un abstract. ¿Qué es ese abstract? Ahí ustedes tienen dos clases, dos tipos. Uno que es descriptivo y el otro que es informativo. Fíjense que el informativo sintetiza todo el informe, todo el artículo, toda la ponencia, dándole al lector una visión general de los tópicos que después se van a desarrollar en detalle. Si es descriptivo, identifica el área en la que se ha ocupado ese artículo, científico o académico. Demuestra solo la organización del artículo y no el contenido. Vamos a suponer que en el descriptivo ustedes van a colocar, bueno, introducción. Y ahí le van a solamente mencionar los distintos subtítulos y títulos que tiene la ponencia. Mientras que en el informativo sería un resumen del problema que van a plantear. Es breve, apropiado y comprensivo, de un resumen. Eso es el abstract. Entonces, ¿qué parte tiene ese abstract? La declaración del problema, la motivación, el enfoque, los resultados y la conclusión. Si fuera informativo, no meramente descriptivo. Entonces, elegir un tema, seleccionar la bibliografía. La bibliografía es fundamental porque forma parte de la ponencia y recuerden que ustedes tienen que citarla de manera correcta, incluso si son páginas web. Es decir, es muy importante cómo se cita esa bibliografía. Hay que escribir el acta y desarrollar la ponencia. Estas son las cuestiones formales que tiene la ponencia conforme a estas jornadas. Fíjense, no puede exceder de 5 páginas, a simple espacio, incluidos citas, notas y bibliografía, en papel A4. Como máximo puede tener 2 autores y debe haber una carátula. Y en la carátula se debe consignar cuál es la comisión a la que corresponde esa ponencia, según el temario de la jornada, el nombre, apellido de los autores, la dirección de correo electrónico y el título que identifique el trabajo. Bien. Esta es un breve PowerPoint para que ustedes se puedan situar de cuáles son los elementos que debe tener presente una ponencia. Es decir, ¿por qué escribir una ponencia? No sé si tienen alguna duda. Los escuchamos. Les pregunto, primero, bueno, magnífico, Euge, la exposición. Si alguno o alguna ya tiene algún tema pensado que quiera por ahí comentarlo o preguntarnos acerca del tema, para que los guiemos o desde nuestro lugar podamos darle algunas pautas. ¿Para qué tema eligieron en base a las asignaturas? Si van a presentar de personas jurídicas privadas, de derecho comercial y empresarial. Yo tengo ya algo pensado. Bien. Luciano. Sí. Yo más que nada, bueno, la materia que elegí es Derecho Comercial 3. Todo lo que son las nuevas tecnologías y cómo impactan en el derecho comercial, en las quiebras y en los concursos. Y más que nada, mi motivación fue esta situación sanitaria que estamos viviendo y cómo las nuevas tecnologías han influido en los nuevos canales de comunicación de lo que es el derecho concursal, más que nada, orientándolo a lo que es uno de los caracteres principales que dice Rubileón, que es el predominantemente inquisitivo. Es decir,
cómo estas nuevas tecnologías ayudan hasta el día de hoy, con esta situación de público conocimiento, al juez y al síndico, para lograr obviamente que el proceso vaya lo más rápido posible, y evitar obviamente que el estado de insolvencia, el estado de cesación de pago, se siga propagando, por así decirlo. Y más o menos yo ya lo fui orientando desde un punto de vista de un avance que estamos logrando. Y también aproveché para comunicarme con... Yo antes del año pasado trabajaba en un juzgado y le pregunté al juez del juzgado el otro día cómo para él obviamente está influyendo esto, para tener por lo menos un testimonio de una persona que lo está viviendo en carne propia esto. Bien. Y desde ahí, bueno, Bueno, remándola. ahí, Luciano, fíjate vos que lo podrías plantear, es muy interesante el tema que elegiste, lo podrías plantear partiendo de una situación actual, es decir, de el Poder Judicial de Santa Fe, ¿no? De cómo el Poder Judicial de Santa Fe está abordando el tratamiento de estos procesos concursales, en el sentido general, tanto concurso preventivo, quiebra, en la provincia de Santa Fe. Hasta podrías, si vos querés, hacerle una entrevista a ese juez y utilizarlo para tu ponencia como disparador, como interrogantes. No sé, Manuel, ¿qué te parece? A mí me parece que el interrogante que plantea en relación a la utilización de las tecnologías que está muy bueno que pueda tener la comunicación con los funcionarios judiciales y que a partir de ello pueda plantearse desafíos o posibilidades, porque no solamente hay que tener en cuenta cómo digamos, el activismo judicial o las actividades del funcionario sindical en el proceso concursal, sino también cómo resguardar debidamente, por ejemplo, en un concurso preventivo de la magnitud del de Vicentín, los derechos y las expectativas de los acreedores, que deben estar permanentemente informados, que deben tener la posibilidad de presentar observaciones a los informes, a los pedidos de verificación, cómo se podrían canalizar todas esas cuestiones, todos esos procedimientos, esos derechos que la ley de quiebras le otorga a los acreedores, ¿sí?, para controlar la marcha del proceso, cómo se podría canalizar eso a través de la nueva tecnología. Está perfecto. Claro. Y Luciano, incluso hay, ahora que Manuel menciona a Vicentín, hay una página web donde está toda la información que se cuelga relacionada con las distintas resoluciones que se van dictando. De hecho, se puede acceder al expediente de Vicentín. También, cualquier persona puede acceder al expediente. Es decir, que por ahí ese dato a Luciano podría ser de interés. ¿Alguien más va a escribir sobre la cuestión concursal, aparte de Luciano? ¿O sobre los títulos yo valores? Elegí. Sí. Yo elegí el más o menos parecido a Luciano, la influencia de las tecnologías en el proceso, y me centré más que nada en lo que es la verificación de créditos no presencial, que se está dando en algunos de los casos. He conseguido material de algunos de los fallos últimos que han salido, o resoluciones, y más que nada también analizar algunos supuestos del derecho internacional que ya lo tenían incorporado a la posibilidad de hacer esta verificación no presencial antes del tema de la pandemia, y más que nada traerlo como para expresar de que es una cuestión positiva para el proceso, que debería quedar en forma posterior. Bárbaro, Mercedes. Así que también estás en la misma... La idea es un análisis de la situación actual en el plano nacional e internacional y efectuar alguna propuesta para optimizarlo. Exactamente. Capaz que podrías verlo del plano, como dice Manuel, capaz que lo del plano internacional o el derecho comparado, cómo podría aplicarse a nuestro país, va a ser un análisis ahí comparativo. Sí, exacto. Estoy buscando información de algunos ordenamientos, como por ejemplo el italiano, que suele ser bastante parecido, que ya lo tiene incorporado, y analizando también algún ejemplo americano o más cercano a nuestro territorio. Bueno, perfecto. Si vos elegís derecho comparado en América Latina, siempre pensá que el país que es más similar al nuestro, por así decir, es Colombia. Entonces tratá de buscar en el derecho colombiano, a ver si existe alguna regulación en relación a este tema. Eso es lo que te sugiero. Bien.
Perfecto. ¿Quién Gracias. más dijo que de derecho concursal? Me parece que había otro estudiante. No. Sí. ¿Se escucha? Sí, Agustín. Yo estaba intentando hacer una ponencia acerca de los títulos valores y el fenómeno de la desmaterialización de los mismos, que en realidad ya se vienen trabajando desde 2018 dos leyes. Más que nada intentaba ver cómo la pandemia iba a influir a futuro y profundizar el fenómeno de la desmaterialización y la reducción de la circulación de los títulos valores. Vos ahí vas a tomar la desmaterialización de los títulos cartulares, por ejemplo, como el e-check, ¿no? Sí, era eso. Esa sería un poco la mirada que vos le darías a tu ponencia. Sí. Genial. ¿Quién más ya tiene ¿Te vas a centrar en los títulos cambiarios? ¿O te vas a centrar en acciones o certificados de participación? No, cambiarios. Bueno, ahí hay un artículo que para servir de base, hay un artículo de Ángel Moya publicado en la ley del año 2018 sobre el funcionamiento del e-check. Hay reglamentación del Banco Central y es un vehículo que se ha utilizado mucho por empresas como herramienta de financiamiento en el marco de la pandemia. Sí, hay un informe en el Banco Central, en la página del Banco Central, Agus, que lo puedes buscar, que analiza el aumento de la utilización del e-check del comienzo de la pandemia hasta ahora, y bueno, ahí dice que incrementó en un 48%, y te da como algunas estadísticas que también es bueno que se plasmen en una ponencia muchas veces ese tipo de datos. Sobre todo porque estoy notando que tanto Mercedes como Agustín y Luciano quieren vincularlo al contexto actual o digamos, cómo el contexto actual ayudó a que se implementen nuevas tecnologías en el proceso concursal. Así que bueno, después buscalo, o yo si lo tengo en la computadora te lo mando. Claro, está muy bien lo que dice Matías, porque está bueno siempre traer datos, ¿no? Es decir, datos de instituciones o datos periodísticos por ahí que pueden ser como disparador de la ponencia que ustedes están redactando, ¿no es cierto? Así como hablábamos de Luciano, que él lo primero que hizo fue entrevistar al juez con el que trabajó. Bueno, ahí hay un dato. Ahí él puede partir de un dato. Y ustedes pueden partir de un artículo o de alguna cifra de alguna institución en lo que dicen, bueno, les impacta y sobre esto quiero escribir. Recuerden que es siempre un problema, que ustedes lo analizan ese problema desde distintas miradas, en el desarrollo de la ponencia, pero al finalizar la ponencia van a tener que tomar partida por una opinión, ¿está? Y lo van a tener que fundamentar. ¿Alguien sobre derecho comercial o empresarial? ¿Algún estudiante? Yo. Hola. Hola. No sé si me escuchan. Sí, soy Eliana. Y a mí me interesó particularmente el tema de la empresa y desarrollo sostenible, que creo que se relaciona con Comercial 2. Pero empecé a investigar y la mayor cantidad de información es referida a derecho ambiental. Y me preguntaba cómo hacer para darle un enfoque más comercial y que no se me vaya tanto de tema. Y por ahí se me ocurrió relacionarlo más que con empresa, a lo mejor comparar con los requisitos de inscripción de la persona jurídica, porque he visto que en legislaciones comparadas, para mantener la personalidad jurídica que se tiene que renovar en determinado tiempo, hay gobiernos que piden qué políticas se han tomado en materia ambiental de esa empresa para permitirle que siga funcionando su personalidad jurídica. No sé si me pueden orientar un poco con esto. Varios temas. Claro, son varios. ¿Vos estás cursando Derecho Comercial Empresarial? Ya la cursé. Ya la cursaste, bueno. ¿En qué cátedra la hiciste? Con Walker. Con Walker. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Vos lo que tenés que analizar es la conducta empresarial, digamos. Esa conducta empresarial parte de dirigentes, ¿sí? Entonces, ahí vos tenés distintas formas. Se puede analizar desde el punto de vista del gobierno de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el gobierno de una empresa cuando toma determinadas decisiones y el impacto que esas decisiones generan en una comunidad? Entonces, la conducta empresarial tiene una vista desde el gobierno corporativo, desde el derecho
la estructura, de estructura gerencial, tiene otra visión desde el derecho laboral, ¿sí? Con toda la cuestión de contratación de los empleados y la cuestión de género, tiene otra arista con el derecho de lo que refiere a la publicidad, cómo comunico y la manera que comunico también. Otra arista que tiene que ver con la cuestión ambiental, es decir, es muy amplio. Entonces, vos tenés que desarrollar uno solo de esos temas. Te aconsejo porque va a escribir una ponencia de 5 páginas. Entonces, vamos a... Claro, eso es lo que me pasaba, al momento de ver la información como que se me iba mucho y no sabía por dónde... Que la responsabilidad social empresaria no es obligatoria, tiene que ver con la gestión, es decir, es una opción que hace la empresa. ¿Estamos? Entonces, esa opción que hace la empresa, vos lo que podés hacer es analizar, bueno, a ver, desde el punto de vista del derecho ambiental, en Santa Fe, por ejemplo. Entonces vos estás desarrollando solo ese tema, porque si no, es muy amplio el tema. Muchos dicen que incluso la responsabilidad social empresaria ha mutado y ahora se llama conducta empresarial responsable. Entonces, si vos hablas de conducta empresarial responsable y la evolución del concepto, es muy difícil tratarlo en 5 páginas. Yo tomaría una problemática. Vos incluso podés tomar la responsabilidad social empresaria y la cuestión de género, ¿sí? O la responsabilidad social empresaria y el derecho ambiental. Ok. ¿Sí? Claro, yo te quería consultar, Eli, si habías pensado, digamos, en relación al término desarrollo sostenible, a qué tema particularmente vinculado al desarrollo sostenible. Eso no entendí, si querías escribir algo más vinculado a la empresa y el ambiente, o a la empresa y género. Eso no, entendí. era más de la empresa y el ambiente y cómo se aplicaba esta responsabilidad social empresaria en la práctica. Bien. Claro, porque yo ahí noto 2 cuestiones. Te preguntaba con qué cátedra lo habías hecho, porque nosotros en la cátedra de Victoria Arzó damos una clase en la primera unidad, para los que cursaron Derecho Comercial y Empresarial ya, o Derecho Comercial 2, la unidad 1 que se vincula a la cuestión de la empresa y que es muy genérica, nos da un pie a desarrollar los nuevos paradigmas vinculados a la empresa, y siempre damos como un acercamiento a la cuestión del vínculo entre la empresa y el desarrollo sostenible, y vemos algunos temas, en particular género, ambiente, lo empezamos a hacer este año. Mucho, ya te lo dijo Euge, digamos, muy, muy claro. Yo lo que te recomiendo, si vas a querer desarrollar la cuestión ambiental, es, si lo pensás del lado de la Constitución, que acá también te puede ayudar mucho Euge, porque incluso estudia también los temas junto con María Victoria y María Sara, con quienes estoy en la cátedra, es la cuestión de las empresas B. Eso es un punto. Y después, si vos querés eso con respecto a Constitución, que también se vincularía a personas jurídicas privadas. Ahora, si vos querés vincular el tema del desarrollo sostenible con la cuestión de la actividad comercial, ahí tenés algunas legislaciones, por ejemplo, la ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial, que podés utilizar, que podés ir a la lectura, digamos, y encontrar varios aspectos vinculados. Tiene de hecho un capítulo solo de la cuestión ambiental vinculada a las empresas, y ahí hay mucha información con respecto a la actividad comercial. Podés hablar de gobierno corporativo, podés hablar de las obligaciones que tienen las empresas o que quieren tener las empresas vinculadas a llevar adelante negocios de triple impacto, o el vínculo que quieren tener las empresas con otras empresas, y que esa trazabilidad entre empresas sea sustentable. Digamos, hay varios temas que se pueden tratar, pero te recomendaría elegir uno
porque es como muy amplio el tema ambiente y empresa. De hecho, ya incluso, además de que la responsabilidad social empresaria mutó y se llama, digamos, algunos la llaman conducta empresarial responsable. Por ejemplo, en España hay muchos artículos que ya hablan de responsabilidad ambiental empresarial, como ya algo completamente aparte. Mati, no sé si puedo interrumpirte, de paso ya cuento un poco la mía. Sí, dale, que va Juli. un poco en este sentido. Juli fue estudiante de la cátedra. Primero, buenas tardes. Un breve segundo voy a robar para celebrar este espacio, que se hagan las ponencias, que los compañeros participen, es fenomenal, siempre está bueno. Después, bueno, con respecto a mi ponencia en particular, yo estaba trabajando el tema de blockchain y compliance ambiental, digamos, o sea, tratar de vincular un poco estas dos cosas, esto que, bueno, hablaba Mati de responsabilidad y demás, llevarlo un poco más al extremo y decir, yo, para comentar un poco, yo investigo temas de derecho ambiental con el profesor Gonzalo Soso. Entonces, bueno, en este sentido, un problema que siempre detectamos es el tema de la financiación. Cuando se habla de tema de cambio climático, tema de ambiental, un gran problema siempre es la financiación. Entonces, bueno, yo lo que, no yo, pero lo que vengo relevando y lo que un poco se viene pensando es pensar la perspectiva ambiental desde el derecho de la empresa como cumplimiento voluntario de las normas ambientales. Es decir, que cumplir las normas ambientales es visto como un costo, pero en definitiva es una inversión que a largo plazo tiene que ser rentable para la empresa, o debería ser rentable para la empresa, porque si la empresa tiene que pagar el daño ambiental en el final de la cuestión, es un costo mucho más grave pagar el daño ambiental que tener una política ambiental empresaria, una conducta, es decir, cumplir las normas. Para eso hay que conocer cuáles son las normas ambientales y hacer todo un desarrollo, pero bueno, en esta maraña de cosas, la idea era tratar de incorporar la tecnología, desde el punto de vista empresario, la tecnología blockchain, esto de, bueno, si alguien sabe, se utiliza para criptomoneda, pero tiene otra utilización también. Hoy en día, desde el punto de vista del compliance ambiental, está apuntado a un seguimiento de los productos que cumplen parámetros ambientales, es decir, un compromiso por parte del empresario que va más allá de la colocación del producto y que hace un seguimiento de los residuos, es decir, el depositario final de los residuos que genera esos productos, pero también del origen de la materia prima, y pueda certificar esa información y pueda brindársela al consumidor y poder transformarla en definitiva en una ganancia. Un poco a ese lado estaba apuntado, y bueno, desde el punto de vista de la ponencia, lo que a mí me parecía importante remarcar para cualquier ponencia es la idea de ponencia en sí, que como muy bien decía la profesora Basualdo, la idea es poner algo, me parece, la idea es poder aportar algo, ¿no es cierto? No simplemente quedarse en contar cómo están las cosas, sino tratar de proponer algo. Desde ese punto de vista, bueno, mi ponencia intenta proponer varias cosas, incorporar el estudio de blockchain, analizar un poco cuál es la naturaleza jurídica y demás, para ver en qué parte del programa del plan de estudio de la carrera de abogacía y en cuál materia de comercial o de contrato tenemos que estudiar blockchain, porque es lo que se viene, es lo que está pasando, y los contratos son todos digitales, blockchain se utiliza para un montón de cosas. Necesidad de incorporar o sea, el estudio de esta parte, ¿sí?, del mercado. O sea, que desde ese punto de vista proponía incorporarlo, por lo menos a la discusión de incorporarlo en un futuro plan de estudio de nuestra carrera. Por otro lado, proponer algunas políticas empresarias vinculadas a generar dentro de la empresa algunos espacios de estudio de la normativa ambiental y seguimiento del cumplimiento de las normas ambientales, es decir, una estructura institucional interna para la empresa. Bueno, hay muchas ideas, la idea es poder tratar de compactar esto en 2 o 3 ideas para meterlo en 5 páginas, pero bueno, un poco dentro de esta maraña que estoy trabajando. Eso te estaba escuchando, Julián. A ver, por lo que veo, vos ya sos como investigador, digamos, ya formás parte del grupo de investigación. Sí, formo parte de un grupo de un CAID, y además, bueno, ayer tuvimos la posibilidad del proyecto de ley de cambio climático con el doctor Soso, del cual, bueno, yo también soy parte del equipo de redacción. Así que bueno, vengo trabajando en investigación. Bien. Bueno,
Por eso digo, me parece, digamos, tu aporte es muy bueno porque vos sos un estudiante que a su vez tenés un doble rol de estudiante investigador. En el caso tuyo, la estructura de la ponencia es más ambicioso, por lo que veo, digamos, porque ya estás inserto dentro de un proyecto. Ahí, dentro del punto de vista de la cuestión ambiental, no sería tan voluntaria. Acordate que hoy, a través de las empresas multinacionales, están obligadas prácticamente a tener una conducta empresarial responsable. Y aquellas que contraten con empresas multinacionales. Es decir, que capaz que vos le podés dar una mirada desde ese punto de vista, de empresas locales vinculadas incluso con empresas multinacionales. Las empresas que contratan con el Estado. Claro, incluso las que... Por eso te digo, ahí vos le podés dar un giro. Ahora, no vas a poder desarrollar ni blockchain ni compliance. Es como que vas a tener que, en las 5 páginas, tratar de enlatar cuál sería el problema. Es decir, el problema que vos estás planteando. ¿Cuál es en particular, digamos? El del compliance ambiental, ¿no es cierto? Sería ese, si no te entendí, si te entendí bien. Sí, o sea, lo que pasa es que si yo encaro la ponencia desde el lado del compliance ambiental, me encuentro con ese argumento que vos muy bien señalabas, María Eugenia, que bueno, hay una parte de la normativa ambiental que no la debemos cumplir, no es tan voluntaria, digamos. Entonces sería como, si elijo esa etapa de la parte productiva, entonces bueno, de ese lado esa es la opción. Del otro lado, me parece que, lo bueno, otro sería blockchain. digamos, claro, lo otro sería directamente cómo aplicar blockchain al financiamiento, o sea, más sacar de lado todo lo otro más contextual sería, o más paradigmático, por así decirlo, y aplicar y escribir exclusivamente cómo se utilizaría blockchain, qué es, un poco de ahí de lo que yo decía del plan de estudio, y después cómo se está aplicando y cómo se puede aplicar mejor a la productividad como lo que sucede es que más leve que el costo de daño ambiental. Sería, claro, porque bueno, ahí habría que buscarle un poco la vuelta. Está muy bien lo que vos me insinuabas, porque blockchain inicialmente se utilizó perdón. Blockchain primero se utilizó para criptomoneda, pero en realidad se utiliza hoy para para una registración segura, es para asegurar la información. Entonces, desde ese punto de vista, lo que digamos, se propone, y un poco la idea era analizarlo, si solamente lo encabezó, es cómo hacer el seguimiento de los productos, de la materia prima, de su extracción hasta su colocación final a través de blockchain. ¿Sabes cuál podría ser tu tema? Compliance digital ambiental. Ahí va. Sí, bueno, un poco esa era la idea. Mezclar blockchain y compliance, por eso yo arranqué diciendo eso, blockchain y compliance, como bueno, aplicar blockchain para tener una política de compliance ambiental, digamos. Claro, pero para mí, si vos lo querés llevar a una cuestión de fintech, yo lo ubicaría en un compliance digital ambiental. Fíjate, capaz que te puede ser de utilidad. Sí, yo pienso que podría ser lo que dice... Muchas gracias. Podría ser lo que dice Euge respecto a ese tema, así terminas como hilando todas tus ideas, y si no, digamos, separarlas y pensar en escribir sobre financiamiento vinculado al tema fintech, que se vincula a la rama comercial, o pensar en compliance ambiental por separado. Lo podés vincular a la idea de riesgo, que sé que a Soso le interesa de sobremanera. Digamos, cómo la idea de riesgo ambiental, digamos, incentivaría la implementación de un compliance ambiental por parte de las empresas. Es algo, de hecho, que hablábamos el otro día con la profesora Arzó. También, digamos, como decía Euge, el tema blockchain y muchos más temas lo podés
podés partir desde el lado del financiamiento de las empresas, como nuevas formas que utilizan, digamos, justamente nuevas tecnologías para poder financiarse, y si no, si querés vincular la cuestión del financiamiento con la cuestión ambiental, tenés toda la cuestión de financiamiento sostenible. Hay un montón de líneas de financiamiento verde que... Le cuento, digo lo último y ya no pasemos a otro. Pero lo que pasa es que, bueno, yo por los distintos proyectos de investigación, uno tenemos de consumidor y otro de derecho ambiental, entonces por esa cosa tenemos bastante agenda. Entonces vengo escribiendo una sobre un tema, otra ponencia sobre otro, entonces lo que yo quería tratar de usar esta jornada para probar un poco todas las ideas juntas, a ver si funciona. Entonces, bueno, era hacer un esfuerzo de sobremanera desde el punto de vista de la extensión, pero tratar de, o sea, yo ya tengo más o menos todo armadito lo de compliance, bastante armadito lo de blockchain, con cita, con todo, entonces, bueno, por ahí sacar lo más importante de cada uno de esos y armar un hilito conductor, un poco esa era mi idea, a ver si sale. Genial, Julián. Genial. ¿Quién más quiere hablar sobre el tema? Profe. Sí, Hola, Micaela. Sí, bueno, yo no tengo muy decidido el tema, en realidad quería hacer algo de derecho comercial y empresarial. Estaba entre el de perspectiva de género, las nuevas tecnologías, pero básicamente lo que quería preguntar, porque nunca hice una ponencia, a mí me preocupaba la segunda instancia, porque vi que, nada más para que me explique más o menos de qué se trata, que primero lo presentamos y después lo defendemos, y esa es la parte que me da un poco de miedo. No, es la parte más linda. Contale, Manuel, ¿cómo es? A ver, cuando vos te parás a defender una ponencia, vos no necesariamente tenés que relatar todo lo que está escrito en la ponencia, porque para eso las ponencias están puestas a disposición, tanto del jurado previamente, como del resto de las personas que participen, ¿sí? Se ponen a disposición. Al menos así se hacía normalmente cuando se organizaban presencialmente. La idea es que vos puedas pararte y en 5 minutos contar cuál es la problemática que a vos te despertó interés, cuál es el estado de situación que encontraste a partir de tu investigación y cuál es la propuesta que vos hacés, ¿sí? Para mejorar el régimen, para cambiarlo, o para regularlo incluso, por ejemplo, en aspectos como los que mencionaba Julián, qué sé yo. No sé en qué tema en particular te gustaría a vos, pero es la parte más linda. Es la parte donde vos haces saber Micaela no está segura porque está cursando la materia. Claro. Pero yo le dije que se anime. Yo siempre hice ponencias de la materia que estaba cursando. Creo que Emma también. Nunca hice de una anterior. Presenté de sociedades cuando estaba cursando sociedades. La de comercial, que es la única que gané, de abuso de posición dominante, estaba cursando la materia. Por ahí, más allá de lo que yo investigué en cuanto al tema, como recién vamos más o menos por la mitad de la materia, por ahí me da miedo, digo, bueno, me leo todo por las dudas, no sé, por ahí que se vayan algunas preguntas. Primero, Micaela, lo que primero tenés que pensar es un problema. Tenés que identificar un tema o problema. ¿Sobre qué problema te gustaría escribir? Te tiene que interesar a vos. Tratá de ver qué problema. Claro. No es necesario que leas la materia entera, a lo mejor mirando el programa, la bibliografía, podés detectar algo. Además, por ejemplo, vinculado a derecho comercial y empresarial y género, las unidades que vos ya viste son las que más se vinculan a la cuestión de género, como ser por ejemplo, la unidad 3, vos estás con Valker, que la está dando Romano, en el tema de competencia desleal, tenés toda la parte de publicidad, que podés hacer dulce de leche con la cuestión de género, literalmente, porque si te pones a ver la cuestión de la publicidad y el tema de la discriminación por género y cómo algunas publicidades van contra la cuestión de género, hay un montón de cosas interesantes para escribir. Y después vinculado a la unidad 1, que es lo que hablábamos hoy de empresa, que es tan amplia, que te permite explorar por ahí los nuevos paradigmas, podés plantear un montón de problemas. Si vos entras en todas las iniciativas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las cuestiones, bueno, todas las cuestiones de la agenda de la ONU, en el programa de ONU Mujeres,
también se incluye a las empresas, digamos, en la problemática. Esas iniciativas van dirigidas a toda la sociedad, a las asociaciones civiles, a los gobiernos y a las empresas. Y si vos entrás, por ejemplo, en la página de ONU Mujeres, hay todo un apartado de empresas y organizaciones con un montón de datos y, por ejemplo, vinculado a la parte de gobierno empresarial, te vas a infartar con el porcentaje de hombres que siguen dirigiendo las empresas y tal vez se te ocurra algo muy interesante para plantear para que empiece a ser distinto. Hay un montonazo de temas. Y no te preocupes porque ya se vinculan con los temas que vos fuiste viendo. Claro. Gracias. Un problema. No sé qué problema te interesa. En relación a los temas, el que más me gustaba era el de perspectiva de género, pero porque por ahí me acuerdo de unos fallos que estudié en humanos y como que lo empecé a relacionar así con el tema de las mujeres. Todavía no había preparado nada ni investigado porque quería ver qué onda hoy, como no tenía idea. Y después con respecto a las nuevas tecnologías, más vinculándolo a lo que sería ahora, hoy en la actualidad, todo lo que está pasando en base a la pandemia. Pero bueno, no había visto nada en profundidad, digamos, era más o menos alguna de esas dos cosas. Y después, perdón, y con esto termino, Mica, tal vez en la parte de financiamiento de las empresas, hoy en día los llamados bonos sociales, si vos buscás, por ejemplo, bonos de género, se refieren a instrumentos de financiación empresarial que para que una empresa pueda obtenerlos, tiene que corroborar que en sus políticas tiene, digamos, políticas de género que implementa. Por ejemplo, un porcentaje de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, la mitad son mujeres, o la mitad del directorio son mujeres. Gracias a eso obtienen financiamiento, obtienen estos bonos. Toda esa parte a lo mejor no la vieron, pero la podés plantear, digamos, también. Podés buscar alguna problemática ahí. Profundizar en eso que por ahí en clases no se llega a dar porque tocar todos los temas es inabarcable. Es imposible. Es imposible. Pero que está. Nosotros en clase damos lo mínimo, después todo lo demás tiende a profundizar, digamos. En un posgrado uno puede profundizar determinados temas o en cursos específicos. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Quién más quisiera hablar? Bueno, profe. Sí. ¿Me escucha? Yo soy Marianela y quería plantear el tema de las empresas B, plantearlo como hacia un nuevo paradigma del derecho societario. Bien. O sea, yo partí, para elegir el tema, todavía no lo desarrollé, partí de la pregunta, ¿qué es ser sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Y ahí, bueno, llegué también a los objetivos de la ONU y todo eso, y pensé en cómo bajarlo al derecho societario, y bueno, estuve viendo legislaciones del derecho comparado, como en Colombia principalmente, cómo funcionan, y dentro de la investigación descubrí que acá el anteproyecto debería haber sido tratado, debería tratarse nuevamente este año, y bueno, yo quería armar una ponencia de por qué sí la implementación de las empresas B en nuestro ordenamiento. Bien, bien. Ahí el tema es muy interesante, digamos. Sí, me comprende las niveles de la ley, porque yo soy la que escribo sobre empresas B. Viste con la persona indicada. No me digas, no, qué bueno. Así que después yo te puedo mandar material. ¿Vos con quién estás haciendo sociedades? No, yo ya la hice en la cátedra, hace varios años, en la cátedra de Gómez Baucela, y recién habían salido las SAS, así que bueno. En esa, bueno, espero que... Después ahora por el chat vamos a colocar los correos, después escribime y yo te mando material. La diferencia de las empresas B es que dentro de su objeto, digamos, esa es la diferencia, que en su objeto está esa finalidad social, ambiental, es decir, eso es lo que la diferencia, digamos, que está dentro de ese objeto y que se destinan parte de sus ganancias para solventar ese tipo de actividades. Eso es lo que diferencia de lo que sería la responsabilidad social empresaria. Entonces, es un tema muy interesante. Como vos decís, hay proyectos y demás, bueno, pero no creo
que sean tratados en este año. En el Congreso de Derecho Societario del año pasado, que yo estuve en la Comisión de Empresas B, y cuando hicimos las conclusiones, partimos de que por ahí no es necesario una regulación específica, digamos, ya con la estructura que tiene hoy la Ley General de Sociedades, a vos te permite ser empresas B. No necesariamente necesitas una legislación que te regule ese subtipo o clase. En este caso lo que está pensado el proyecto es una clase de sociedad. Así que, Ahí, bueno. quería buscar, claro, en el repositorio de la UADE, están cargadas las ponencias de todos los congresos de derecho societario, desde 1964, creo, 62, no sé, hasta el 2019, que fue el año pasado, y ahí había un montón de ponencias en la comisión en la que estuvo María Eugenia como relatora, y en la que presentó ponencias también, justamente diciendo esto, que no es necesario que haya una regulación específica. Claro. Doctora Basualdo, una pregunta ahí con respecto a eso, no sé si corresponde, a ver, no es el lugar capaz, pero ¿qué se propone? ¿Regular las empresas B como un tipo societario particular y que tiene alguna... Como una clase, que cualquier tipo pueda adoptar la forma de empresas B. Ahí va, bien. ¿Y tiene un régimen más beneficioso, algo que sea...? No, el proyecto no está anclado a una cuestión impositiva. No está anclado a una cuestión impositiva. Incluso esa era una de las mayores críticas que había recibido el proyecto. Claro, y una cosita más que quería decir, claro, yo justamente pensaba en las empresas B que para que no solamente pueda entrar desde una pyme hasta una corporación que pueda tener esa regulación, o sea, como que esa es la finalidad con la que yo pensé en hacer este tema también. Es más, hay una asociación sin fines de lucro que es B Corp, que vos podés entrar y en B Corp vas a ver todas las legislaciones, y incluso hay experiencias de emprendimientos B en Argentina, en Chile, en toda Latinoamérica, si entras a la Latinoamérica, ¿no? Al proyecto B Corp, y ahí vos vas a poder ver cómo se desarrollan estas empresas B, digamos. No necesariamente tiene que ser una micro o pequeña empresa. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a disposición. Y no sé si hay alguien más que quiera hablar, que resolvió ya su tema o está en dudas. Yo no sabía qué tema elegir todavía, pero respecto a persona jurídica privada y tecnología, una temática que como que está ahora en auge por el hecho de la pandemia y sobre todo cuando se decretó el aislamiento social, era el de las reuniones a distancia que prevé el 158 del Código. Y que, bueno, ahora es como que esta situación epidemiológica nos pone a prueba de cómo adaptamos el 158 y cómo van a ser esas resoluciones, si se adoptan o no, quién asegura que tenga conectividad todos los socios, etcétera, etcétera. Ese es como un tema. Para la originalidad, para la propuesta, para la invitación a reflexionar, amplísimo. Hubo muchas actividades de algunos espacios jurídicos que hablaron mucho sobre reuniones a distancia. Creo que Daniel Vítolo fue uno de los que más habló, pero bueno, digamos, el derecho está en el código. La ley de sociedades es un manual de procedimiento. O sea que si el código te dice que tiene que haber reuniones a distancia, tiene que haber reuniones a distancia. Eso tómalo así. Pero lamentablemente la ley de sociedades como manual de procedimiento no las ha regulado, porque bueno, no ha contemplado esta situación. Claro. Esa era como una de las ideas, pero no sabía por dónde partir y dónde buscar material. A ver, Lucía, me parece que, como dice Manuel, digamos, está previsto en el Código Civil y Comercial. Entonces, vos lo que podés decir, bueno, hay un artículo que está en el código que hasta ahora no tuvo tanta utilidad, pero la pandemia, la situación de pandemia, vos partís de ese problema. ¿Cómo contextualizás hoy ese artículo, digamos? Algo que estaba ahí, que dijeron, bueno, desde el 2015 existe, pero ¿cómo ahora
adquiere mayor entidad ese artículo, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, frente a esto, ¿qué reacción tienen las inspecciones? Podés ver, que serían los organismos de contralor. Entonces vos decís, bueno, Santa Fe, ¿qué tiene Santa Fe? Entonces entras a la página de la inspección y vas a ver que tiene como una especie de interpretación del 158. Que Santa Fe te dice que tiene que haber unanimidad, sí o sí, para que haya una asamblea bajo esta modalidad. Y si vos decís, bueno, a ver qué dice Córdoba, y vas a Córdoba, y Córdoba tiene una reglamentación que sacó como consecuencia de la pandemia. Entonces, podés analizar esa reglamentación, si te parece apropiada o no, si es necesario reglamentar, o podés proponer, se puede incorporar ya, en base a la autonomía y la voluntad, como una cláusula dentro del contrato, del acto constitutivo me refiero, ¿no? Sí. Que exista la asamblea a distancia, entonces ya no necesitarías unanimidad, digamos. Podés regularlo. Por ahí lo podés hablar desde el punto de vista de la autonomía y la voluntad, y cómo incorporarla en el nacimiento de una persona jurídica, o que la pandemia hace que vos ahora, a partir de ahora, modifiques el contrato y lo incluyas, ¿no? Podés tomarlo por ese lado, de la autonomía y la voluntad. Podés tomar esa interpretación entre el 158, cómo juega el código y cómo juega la ley general de sociedades. También hay, estamos siempre hablando de sociedades cerradas, porque las sociedades abiertas hace años que hacen reuniones a distancia. Sí. Es decir, que ahí vos tenés una regulación, que es la ley de mercado de capitales, donde te dice cómo se tienen que hacer las reuniones a distancia, tanto del órgano de administración como las asambleas. Es decir, que nosotros lo vemos como algo nuevo para las sociedades cerradas, pero para las abiertas existe hace muchísimo. Entonces, puedes analizar esa situación, digamos. Tu problema que se plantea es frente a la pandemia, la necesidad de hacer reuniones a distancia. Bueno, ¿qué normativa tengo que tener en cuenta? Y ahí analizar. Esa era como una de las ideas. Y la otra era que a partir de, bueno, un caso vieron que ahora con el desarrollo de la pandemia como que resurgieron los emprendimientos y demás. Y una chica de la ciudad donde yo vivo tiene un emprendimiento que se dedica a hacer diseños de cuadernos. Y se encontró con el problema de que hay sus diseños como que habían sido copiados por otros, y también estaban como en plataformas digitales como Pinterest. Entonces como que ahí también se planteaba una discusión entre cómo se regula eso, el derecho de autor, el derecho del diseño de esta chica, y la tecnología, eso pero más relacionado ya a lo que sería con Comercial 2, bueno, como otro tema. El segundo tema es muy interesante. Es muy interesante, digamos. Los dos son interesantes, pero bueno, vos sos la que tenés que poner en la balanza cuál pesa más a la hora de escribir. Exacto, claro, y ahí como, o sea, hacer dos ponencias. No. El tema es, mi problema está con el material o la bibliografía y eso de cómo, o sea, antes capaz era más fácil ir a la biblioteca, que ahora, por ejemplo, la ley y eso, algunos liberaron los contenidos, pero no todos. Entonces, como... Yo creo que de la ley, si seguís escribiendo a la biblioteca, ellos te pasan la información. ¿Sí? Sí. Claro, la biblioteca de la facultad, sí. Ah, genial. Sí, si vos le seguís escribiendo al correo, ellos te pasan la información que vos estás necesitando, ¿no? El artículo que estás necesitando. Pero bueno, listo. Gracias. Los dos son muy interesantes, pero bueno, yo no puedo decidir por vos, ni Emanuel. Eso último es un datazo que no todo el mundo sabe. No, está muy lindo el tema. ¿Qué? ¿Lo de Pinterest? Sí. No, me refería a que la biblioteca te sigue pasando data aún en la pandemia. Ese sirve para todo, para todos los temas. ¿Y sí? Sí. ¿Alguien más? Hola, yo soy Hernán, buenas tardes. Y estaba pensando en desarrollar el arbitraje y la mediación digital y cómo se lo podría aplicar en las plataformas de comercio electrónico. Y hacer como una comparación, hubo algunas experiencias en China y en Estados Unidos,
y ver cómo eso se lo podrían adoptar acá. Magnífico. Ah, excelente, muy lindo tema. Formas alternativas de resolución de conflicto aplicables a comercio electrónico. A comercio electrónico. Lo estaba pensando tanto como para relaciones entre empresas y entre empresas y usuarios, como en ese segundo sería como una instancia previa a la mediación que hace, por ejemplo, defensa del consumidor, y algunos conflictos que no llegan a esa etapa porque no da el cálculo de costo-beneficio, podrían encontrar resolución por ese lado también. Bien, y lo marcarías dentro de derecho comercial empresarial. Sí. Está muy interesante. Matías, Primero a Lucía, que me quedé pensando, hay en la página, con respecto al segundo tema, que es de propiedad intelectual, en la página de la OMPI, si mal no recuerdo, hay todo un apartado que sube la cuestión de la propiedad intelectual en el ámbito digital, y particularmente cómo está protegida la propiedad intelectual en el ámbito digital. Después búscalo, porque si yo tengo algo igual después escribí y te lo mando, pero yo saqué mucho material de ahí, me acuerdo. Y después, respecto a Hernán, sí, yo creo que lo podrías abarcar desde el lado de la normativa que es poca, la que tenemos vinculada al e-commerce, acá en Argentina sobre todo, y qué es lo que falta. Yo siempre me pregunto eso cuando leo cuestiones de comercio electrónico, y hay, digamos, hay escritos sobre estas soluciones innovadoras como la aplicación del arbitraje, es por qué sigue faltando la normativa respecto a esto, por qué no tenemos nada. Porque si vos vas a buscar sobre normativa en e-commerce acá en Argentina, hay muy poco vinculado al tema. Después uno puede ponerse a pensar si se hace para que no haya tanta diversidad de normativa entre los estados, porque sobre todo el comercio electrónico tiene como característica la internacionalización, pero tampoco habíamos ratificado nada hasta este año que ratificamos una resolución de ámbito latinoamericano respecto a e-commerce, que tiene algunas pautas. Después no hay mucho, entonces yo, digamos, creo que tu tema lo abarcaría más por ese lado. Pensando en una normativa de comercio electrónico, o pensando en qué le falta al comercio electrónico acá en Argentina, en nuestro país o a nivel regional. ¿Cómo podríamos tratar la cuestión de la resolución alternativa de conflictos o el arbitraje? ¿Cómo lo podríamos implementar? ¿Qué aspectos serían más convenientes y cuáles no? Creo que por ese lado sería interesante. Sí, yo creo que eso de que falta normativa es uno de los problemas del derecho informático, de que se discute todavía qué es mejor, si la autorregulación, si no regular, si regular. Entonces ese también es un aspecto que podría meterlo en la ponencia. Sí, gracias. Lo podrías poner en la ponencia. ¿Alguien más que quiera hablar sobre el tema de la ponencia, o si aún no se ha decidido? Profe, a mí me quedó una duda nomás. Sí, Luciano. A la hora de citar la bibliografía, ¿cómo hago para citar una bibliografía que fue una entrevista? Porque pienso poner obviamente el testimonio en claro que tuvo. No es bibliografía en el caso tuyo. En el caso tuyo sería un testimonio donde vos lo decís en el cuerpo de la ponencia. Claro. Claro, vos en el cuerpo de la ponencia vas a decir que entrevistaste a magistrados del fuero local. Si querés, poner el nombre, como una nota al pie, poner el nombre de la persona a la cual vos estás citando. Si querés colocar el nombre, y si no, simplemente decís que es un magistrado del fuero local y ya está. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, si no tienen más dudas, ahí le hemos dejado nuestros correos.
para que nos escriban cualquier inquietud. Matías, creo que falta el tuyo. Sí, ahí lo escribo. Así, cualquier inquietud que ustedes tengan, igual nosotros esta participación en este taller la hemos grabado, así que también está a disposición de ustedes para volver a escuchar. Bueno. Una pregunta con respecto a la forma, que creo que no lo vi en ningún lado. ¿Tenemos que usar reglas APA sí o sí, o no, es libre eso? No, es libre. Bueno. La manera de la cita es libre. Simplemente, si ustedes se fijan, está nada más que la cantidad máxima de páginas, la cuestión más bien formal de redacción, pero no de cita. ¿Está? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo estaba buscando para Hernán porque no me acordaba el número, para que lo apuntes. Es una resolución 270 del 2020. Esa era, no me acordaba el número. Que lo que hace es aprobar la protección de los consumidores en el marco del comercio electrónico. Y tiene un artículo referido a la resolución alternativa de conflictos. También Julián debe saber mucho, pero la resolución alternativa es bastante común en el ámbito del consumidor, por lo cual, bueno, esta normativa que es muy nueva viene a traer un poco de luz, pero veremos cómo se aplica. Claro. Bueno, gracias. Ahí Emanuel, creo que escribiste algo en el chat. Sí, les pasé uno de las formas de citar más habituales, que es colocar el apellido y nombre del autor, la obra, aclarando el número de edición, si fuera la primera, segunda, tercera publicación, lugar, editorial, año y número de página. Con la aclaración de que si se trata de una obra, de un tratado o un libro, normalmente se escribe entre comillas, y que si se trata de un artículo de revista, se escribe en cursiva sin comillas y se escribe cuál es la revista. Es una de las formas más frecuentes o más recomendadas. Bien. Lo importante es que todas las citas tengan más o menos el mismo orden y que se indique cuál es la obra, digamos. Profe. Sí. ¿Cómo sería en el caso, por ejemplo, de que hagamos una cita de un artículo académico que esté en una revista? O sea, escribís el apellido del autor, el título del artículo, la revista en la que fue publicada, por ejemplo, revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o revista de Derecho Civil y Comercial de la Ley, y escribís el año en que fue publicada o el número de revista, dependiendo cómo se identifica a la publicación. Si esa revista hace varias publicaciones en un año, para que se pueda localizar la fuente, si a alguien le interesa tu trabajo. Si el día de mañana lo publicas en algún lado. Gracias, profe. Bien. Bueno, damos por finalizado el taller. Muchísimas gracias por haber estado ahí prestándonos atención y haberse quedado durante esta hora. Y quiero agradecer también por la colaboración que han tenido, que ha sido para mí fundamental, tanto Emanuel como Matías Rostán. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Y bueno, y nos veremos y vamos a esperar sus ponencias o comentarios mientras las vayan... ¿Ya se sabe quién va a ser el jurado, doctora? Sí, el jurado van a ser los profesores titulares y adjuntos de las 3 asignaturas. Gracias. Bueno. Buenas tardes. Hasta luego y buenas tardes. Luego.